Saben, los momentos que de verdad definen la historia rara vez empiezan con una gran batalla. No, no, no. A menudo todo arranca con algo mucho más silencioso, pero, infinitamente más potente. Una idea. Una idea que, claro, desafía todo lo establecido. Y bueno, hoy vamos a desentrañar justo eso, el altísimo precio que pagaron algunos hombres por atreverse a pensar en un México soberano. Y esto, mucho antes de que sonara el primer disparo de la guerra. Y es que esa pregunta es, de verdad, el corazón de esta historia. Para los primerísimos defensores de la independencia de México, el costo de sus ideas no fue algo, abstracto, para nada. Se midió en años de prisión, en exilio, y sí, para algunos, con la propia vida. Así de claro. Entonces, a ver, ¿cuál era esta idea pero tan peligrosa? En el fondo, era la soberanía popular. Así de simple y así de complejo. Piensen en esto. Por primera vez en la Nueva España, se dijo formalmente que el poder no residía en un rey lejano, sino aquí, en el pueblo, una noción radicalísima que sacudió los cimientos del virreinato hasta la médula. Y bueno, ¿quiénes fueron los arquitectos de esta idea? Pues fueron estos tres hombres. Por un lado, Juan Francisco Azcárate, digamos que era el político pragmático del ayuntamiento. Luego estaba Primo de Verdad, su colega y coautor. Y finalmente, Fray Melchor de Talamantes, él era el cerebro intelectual, el que puso en blanco y negro la justificación de la independencia. Juntos, ellos formaron esa primera generación de líderes del movimiento. Pero claro, una propuesta tan audaz no se iba a quedar sin respuesta. Y vaya que no lo hizo. Un solo evento, pero uno muy dramático. Un violento golpe de Estado, orquestado por las fuerzas pro-españolas, cambiaría para siempre el destino de estos tres hombres. Les pondría un alto, abrupto y brutal a su movimiento. Y fíjense en esto, lo que es de verdad impactante es la velocidad con la que todo se desmoronó. A ver, a principios de septiembre ellos presentan su plan, todo en orden. Pero para la noche del 15 de ese mismo mes, ese plan ya estaba muerto. El virrey que los apoyaba había sido depuesto y ellos tres estaban tras las rejas. En cuestión de días, el sueño de una transición pacífica se convirtió en una auténtica pesadilla de represión. Y es justo a partir de este momento que sus caminos se separan. Y de una forma muy trágica. Primero, vamos a enfocarnos en el destino de Melchor de Talamantes, el ideólogo del movimiento. Su historia es la del mártir. A ver, Talamantes no era un político. Él era un intelectual. Un sacerdote mercedario de Lima, Perú, cuya única arma era su pluma. Fue él quien desarrolló la tesis de que la Nueva España no solo podía, sino que tenía el derecho a ser libre y a gobernarse. Obviamente esto lo convirtió en un objetivo principalísimo para los golpistas. Y este fue su trágico camino. Primero, el arresto. Luego, la acusación de sedición y la sentencia. Y no a una prisión local, no, a la pena máxima en España. Para poder transportarlo, lo llevaron a la infame fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz. Un lugar temido por sus enfermedades y sus condiciones inhumanas. Pero nunca llegó a su destino final en Europa. Y aquí es donde la historia da su giro más cruel. Murió en esa prisión, el 9 de mayo de 1809. Murió antes de que pudieran siquiera enviarlo a España. Fue la fiebre amarilla, el temido vómito prieto, la que se lo llevó en esas mazmorras. Su muerte, claro, lo consagró como uno de los primeros mártires de la causa. Pero bueno, mientras Talamantes se convertía en mártir, su compañero, el regidor Juan Francisco Azcárate, iniciaba un camino muy diferente. El suyo no sería un final rápido y trágico, sino una larguísima y ardua lucha por la supervivencia. Es que es un contraste increíble. La misma causa, el mismo arresto inicial, pero dos destinos completamente opuestos. Por un lado, el ideólogo, que muere de fiebre amarilla en prisión. Por el otro, el político, el regidor, que sobrevive a años y años de encarcelamiento. La pregunta es obvia, ¿cómo lo hizo? Bueno, la historia de Azcárate es una de pura resistencia. A diferencia de Talamantes y también de Primo de Verdad, quien murió en prisión muy poco después de ser arrestado, Azcárate aguantó. Soportó años y años, primero en la prisión del arzobispado, luego en otras fortalezas, mientras veía desde adentro cómo el movimiento que ayudó a iniciar se convertía en una guerra total fuera de los muros de su celda. Imagínense esto, murió en 1831. Pasaron más de 20 años desde su arresto. Azcárate vivió para ver el resultado final, vivió para ver la nación independiente que ayudó a concebir una década entera después de que se consumara la independencia.
Él fue el único de los 3 pioneros que logró ver con sus propios ojos esa nación libre que ellos solo habían podido imaginar. Y no solo sobrevivió, fue reivindicado, vaya que sí. El México independiente reconoció su papel fundamental. Llegó a ser ministro del Supremo Tribunal de Guerra y Marina, fue nombrado ministro plenipotenciario para Inglaterra. En fin, murió de causas naturales como un venerado precursor de la independencia. Entonces, ¿qué nos dice la historia de estos 2 hombres, de estos 2 destinos? Pues nos habla de las 2 caras del sacrificio en una revolución. Por un lado está el martirio que inspira, y por el otro, la supervivencia que se queda para construir. Y aquí lo vemos todo resumido. 2 mártires, Primo de Verdad y Talamantes, cuyas muertes tan tempranas ayudaron a encender la llama. Y un sobreviviente, Azcárate, cuyo largo camino demostró que la lucha también requería resistencia y la oportunidad de poder construir algo después de la victoria. Y ese es su legado colectivo, el de los 3. Hay que recordar que fueron la primera generación de líderes que articularon formalmente esta idea de la soberanía popular en la Nueva España. Antes de Hidalgo, antes de Morelos, ellos se atrevieron a poner sobre la mesa la idea más revolucionaria de todas. ¡Claro! Sus acciones plantearon una pregunta crucial, porque el fracaso de su intento pacífico en 1808 y la represión tan brutal que sufrieron dejaron una lección muy clara. El poder no se iba a ceder con argumentos legales. La vía pacífica estaba cerrada. Y esto dejó en el aire la pregunta inevitable: ¿qué vendría después? Con estos hombres fuera de escena, ¿seguirían otras conspiraciones en lugares como Valladolid y Querétaro? ¿Tomarían otros el relevo? La respuesta, como bien sabemos, es un sí rotundo. La semilla que ellos plantaron en la Ciudad de México germinaría en otras partes, llevando directamente al grito de Dolores y al inicio de la sangrienta, pero necesaria, guerra por la independencia de México.